Buenas tardes, Buenas espero que se tardes, encuentren espero muy que se bien. encuentren muy bien. Mi nombre es Mi Valeria Vega nombre es Valeria Mendías, Vega Mendías, estudiante de la Facultad estudiante de de la Facultad Contaduría de y Contaduría y Administración de la Universidad Administración de la Autónoma de Universidad Chihuahua. Autónoma de Chihuahua. El día de hoy vamos a El día de hablar hoy de vamos las a hablar causas de las externas causas de externas la de independencia la de México. independencia de México. Las causas de la Las causas de la independencia de México independencia de México fueron de diversos fueron de tipos: diversos tipos: económicas, económicas, políticas, políticas, sociales, y sociales, estuvieron y marcadas por estuvieron hechos marcadas por como hechos la como la conspiración de Querétaro. conspiración de Querétaro. Asimismo, Asimismo, fueron fueron importantes los importantes los acontecimientos ocurridos acontecimientos a miles de ocurridos a kilómetros miles de en kilómetros España. en España. La Guerra de La guerra Independencia de de México independencia de fue un México fue un conflicto armado conflicto que terminó con el armado que fin del terminó con dominio el del fin del Imperio dominio del Español Imperio Español sobre el territorio de sobre Nueva el España territorio de España en en 1821. 1821. Las zonas que hoy Las zonas que comprenden hoy México, comprenden México, Centroamérica y una Centroamérica y porción de una Estados porción de Unidos Estados Unidos cayeron en las manos de cayeron en los las manos de los españoles en españoles agosto en de agosto de 1521, 1521, cuando Hernán cuando Cortés Hernán y Cortés su y ejército su de ejército de conquistadores conquistadores derrocaron al derrocaron Imperio al Azteca. Imperio Azteca. Este evento Este dio evento lugar a dio más de lugar a 3 siglos más de de 3 mandato siglos de colonial mandato colonial que diezmó que a las diezmó a las poblaciones nativas. poblaciones nativas. Una de las primeras Una de las revueltas primeras en contra revueltas del en gobierno contra del español gobierno español fue liderada fue por liderada Martín por Cortés Martín Cortés Malinche, el Malinche, hijo el hijo ilegítimo de Hernán ilegítimo de Cortés Hernán y Cortés de la y de Malinche, la Malinche, su su intérprete y intérprete y concubina. concubina. El evento El es ahora evento es conocido ahora conocido como la como la conspiración de conspiración Martín de Cortés Martín Cortés y y demostraba demostraba una una incipiente incipiente inconformidad inconformidad ante alguna de las ante alguna leyes de las leyes españolas. españolas. En los En años los años previos a la previos Guerra a de la Guerra de Independencia, Independencia, la mayoría la de los mayoría de planes los planes para terminar para con el terminar control con el control español español eran creados eran por hijos creados por hijos españoles españoles nacidos en el Nuevo nacidos en el Mundo, Nuevo o Mundo, también o llamados también llamados criollos. criollos. Estos eran Estos eran considerados considerados socialmente más socialmente bajos más que bajos los que los europeos nativos europeos en el nativos en sistema el sistema, estratificado de estratificado castas de que castas se que se imponía en el imponía en momento. el momento. No No obstante, el obstante, objetivo el de este objetivo de grupo este grupo excluía a los excluía a los indígenas, indígenas mexicanos y mexicanos a los y a los mestizos, mestizos, quienes quienes carecían carecían hasta de lo más hasta de lo más básicos derechos básicos derechos políticos y políticos y civiles. civiles. Vamos a Vamos poner a en poner en contexto contexto los los protagonistas protagonistas principales de principales la de la independencia de independencia México. de México. En primer lugar, En primer lugar, tenemos a Miguel tenemos a Hidalgo Miguel y Hidalgo Costilla, y Costilla, nacido en nacido en 1753 1753 hasta hasta 1811. 1811. Fue Fue el iniciador el del iniciador proceso del proceso independentista independentista al al protagonizar el Grito protagonizar de el grito Dolores. de Dolores. Fue Fue capturado por los capturado por los realistas y realistas y fusilado en fusilado en 1811. 1811. José María José Morelos María y Pavón Morelos y Pavón nació en nació en 1765 1765 y fue y fue fusilado en fusilado en 1815. 1815. Fue un Fue religioso un religioso mexicano mexicano que impulsó que la impulsó segunda la etapa de segunda la etapa lucha de la lucha por la por la independencia. independencia. Fue Fue capturado y capturado y fusilado por fusilado los por los realistas en realistas en 1815. 1815. Ignacio Allende Ignacio Allende fue un militar fue un español militar que español adhirió que al proyecto adhirió al proyecto independentista y independentista luchó junto a y Miguel luchó Hidalgo. junto a Miguel Hidalgo. Fue capturado Fue por los capturado por realistas los y realistas pasado por y las armas pasado por en las armas en 1811. 1811. Otro de los Otro de los principales principales protagonistas fue protagonistas Juan fue Aldama, Juan Aldama, un patriota un mexicano patriota que mexicano secundó a que Miguel secundó a Hidalgo en Miguel la Hidalgo primera en etapa la de la primera guerra por etapa la de la guerra por independencia. la independencia. También, como sus También, compañeros, como sus fue compañeros, fusilado fue en fusilado en 1811. 1811. Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria fue un político y fue un militar político y militar independentista que independentista fue elegido que primer fue elegido presidente primer de la presidente República de de la México República de para el México periodo para el periodo 1825-1829. 1825-1829. Vicente Guerrero Vicente Guerrero fue un político fue un mexicano político que mexicano sostuvo el que proyecto sostuvo el proyecto independentista durante independentista la durante resistencia la con la resistencia famosa con la frase "La famosa patria frase es "La primero". patria es primero". Fue uno de los Fue uno de los protagonistas del protagonistas Abrazo de del Acatempan, Abrazo de que Acatempan, selló la que selló la reconciliación entre reconciliación entre insurgentes y insurgentes y realistas. realistas. Agustín de Iturbide, Agustín de Iturbide, militar que militar formó parte que del formó ejército parte del realista, ejército pero realista, luego pero luego proclamó el Plan de proclamó el Iguala Plan de y Iguala firmó y los firmó tratados de los Córdoba. tratados de Fue Córdoba. el primer Fue el emperador primer de México. emperador de México.
Vamos a platicar las causas de la independencia de México de forma externa. En la presentación, en el video anterior, comentábamos las causas de la independencia internas. Bueno, de las causas externas tenemos la independencia de los Estados Unidos, que fue un modelo a imitar por los patriotas de Nueva España. También la influencia de las ideas difundidas por la Revolución Francesa, en especial las de libertad, igualdad ante la ley y fraternidad entre los pueblos. Los problemas de la corona española para poder mantener una comunicación fluida con Nueva España luego de la destrucción de gran parte de su flota en la batalla de Trafalgar en 1805. La invasión napoleónica a España durante 1808. Este evento puso en crisis a la monarquía española y que generó un vacío de poder en el imperio colonial en América. La revolución liberal que en 1820 encabezó el general Rafael de Riego contra la restauración del absolutismo del rey Fernando VII. El temor a depender de un gobierno metropolitano liberal llevó a los realistas mexicanos a pactar la independencia de México con los patriotas locales. Entre las principales causas podemos decir que fueron la revolución industrial, que había triunfado en Inglaterra a finales del siglo XVII, imponiendo el sistema maquinista sobre el artesanal y creando además una nueva clase social que la burguesía capitalista, la cual tuvo que hacer frente a los problemas del proletariado. Las potencias industrializadas tuvieron que competir por los mercados a luchar por el abastecimiento de las materias primas. También las ideas francesas, entre pues la influencia de las ideas, ya que los criollos y demás dirigentes de la guerra de independencia recibieron muchas influencias de dicha tendencia teórica, principalmente a lo que se refiere de los derechos fundamentales del hombre, su crítica a la monarquía, su apoyo al sistema republicano y la división de la Iglesia con el Estado, sobre todo su pensamiento de igualdad de todos ante la ley. La independencia de las 13 colonias fue otro factor que influyó en el idealismo de los insurgentes, pues la independencia de las 13 colonias inglesas en Estados Unidos hizo que los revolucionarios pensaran en cómo las 13 colonias habían podido emanciparse o liberarse de la potencia más poderosa del mundo, y que ellos tenían que ser capaces de hacer lo mismo con España, que era en ese entonces una metrópoli decadente y en crisis, así que esto hizo que tuvieran más puntos a su favor para levantarse en armas en contra del origen monárquico. Y la Revolución Francesa. Otro factor fueron los ideales de la Revolución Francesa de 1789, ya que este suceso significó el triunfo de la burguesía sobre la nobleza y el clero, además de realizar una serie de reformas como la Declaración de los Derechos del Hombre, la Constitución y la implantación del sistema republicano. Y aunque las autoridades coloniales trataron de ocultar este suceso, fue imposible y llegó a los insurgentes mexicanos. En la conspiración de Valladolid, ante la invasión de Francia a España en 1808, los criollos locales se organizaron para armar una junta gubernativa en nombre del rey Fernando VII, que había sido quitado del poder. La Junta de Valladolid se llevó a cabo en la propiedad de José María Obeso, convocado por Mariano Michelena, principalmente clérigos. Estos fueron sorprendidos y encarcelados para luego ser liberados. La conspiración de Querétaro es el movimiento clandestino de vital importancia para el inicio de la Guerra de Independencia mexicana, pues fue esta la que empezó con la lucha armada a cargo del sacerdote Miguel Hidalgo, el militar Juan Aldama, el corregidor Miguel Domínguez
y su esposa doña Josefa Ortiz de Domínguez. Su objetivo era apresar a algunos peninsulares y pedir la restitución de Fernando VII, pero fueron descubiertos y decidieron tomar las armas para la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en la iglesia de Dolores. Consecuencias de la independencia de México. El fin de la dominación colonial española, que quedó plasmada en los tratados de Córdoba, firmados el 24 de agosto de 1821. En 1822, el gobierno español desconoció este reconocimiento. La redacción del Acta de Independencia de México el 28 de septiembre de 1821. La proclamación del primer imperio mexicano, con Agustín de Iturbide como emperador. Este tuvo apenas 2 años de duración, ya que en 1823 fue sustituido por la República de México. La firma del Tratado de Santa María Calatrava el 28 de diciembre de 1836, por el cual España finalmente reconoció a México como país soberano e independiente.